Últimamente se han acumulado muchas presentaciones y en casi todas repito algún argumento, porque es la forma de sentir, pues yo o alguno otro de la editorial que se sienta aquí pues, para contar nuestra línea editorial, lo que vamos haciendo y por qué lo vamos haciendo. Son ya 27 años haciendo libros, más de 500, casi todos ellos de tema toledano. Y ahora repito, no sé bien, repito habitualmente que esto que anotamos en la primera página, aquí abajo, en la que posiblemente muchos no repararán nunca, que es otro de los temas de nuestra editorial, que hace relación a eso, a que se hablábamos de la palabra. Que no se oye, ¿cuál es el nombre? Ese ofre examina Colonia Regina Rey Morati, un verso latino del siglo II antes de Cristo, un griego llamado Pacurio, o palabra, tú que reinas y estás por encima de todas las cosas. Pues a raíz de eso, yo repito últimamente el poder taumatúrgico de la palabra, el poder de la palabra de realizar prodigios. Bueno, eso es algo que me gusta repetir. Y me gusta entregar, en este caso, conocemos casi todos los temas toleranos, pues entregar a los toleranos pues, palabras que hacen relación a lo tolerano, a lo nuestro. Bueno, en la medida de lo posible, desde lo más pequeño, por eso hacemos la revista Cuatro Calles, pequeños artículos, de 6, 7, 8 páginas, a una colección de temas monográficos, pero no excesivamente largos, en todo lo que llamamos Toledo humano, que naturalmente tiene mucho que ver con el personaje de hoy. Lo llamamos Toledo humano en honor, naturalmente, a la gran obra de Sixto Ramos Pardo, Toledo humano. Hacemos una tercera colección, que son los estudios toleranos, donde estaría incluida la obra de hoy, y una cuarta, que llamamos la BAC. Como remedio de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, o la BAE, Biblioteca de Autores Españoles, pues la nuestra, la Biblioteca de Autores Toleranos, que son trabajos, reediciones con estudios introductorios de obras clásicas toleranas anteriores al siglo XX. Tenemos en proyecto la reedición de la gran obra de siglo XX, el Toledo en la mano. Ya sabéis que hace varias décadas, hace años, en el siglo XX, la Diputación publicó un facsímil, el Toledo en la mano, con una breve, casi inexistente introducción. Pues ahora nos gustaría reeditar esa obra, como estamos reeditando muchas otras últimamente. Un personaje, Luis Asigea, si ahora nos pasáis por la galería de retratos de aquí, de la biblioteca, pues ahí aparece Luis Asigea. Obras toledanas de Francisco Navarro de Desma, de Francisco de Bajarzorrilla, etc. En esa colección algún día estará también el Toledo. Y ahora, antes de dar paso al presentador, permitidme que hablaba del poder taumatúrgico. Yo creo en el poder taumatúrgico de la palabra. Y también permitidme que divague un poquito en el poder apotropaico de la palabra, el poder de defensa de la palabra. Veréis, esto todos sabéis que los carburantes, la luz, el aceite, todo está subiendo mucho. Bueno, una de las cosas que también están subiendo mucho es el papel. Se está produciendo una especie de sensación orwelliana con esto del aumento del precio del papel. Voy a ser breve, pero tengo que meter esta idea aquí.
¿Sabéis cuál es la explicación de que desde enero hasta hoy, al 1 de abril, ha subido el papel un 40%? Pues el problema no es que no haya pasta de papel para fabricarlo, sino que las fábricas se están dedicando a fabricar cartón. ¿Sabéis por qué? Porque demanda Amazon. Es decir, porque Amazon es el gran comercio del mundo y también quiere ser el gran comercio de venta de libros. Bueno, a partir de aquí podemos hacer todas las elucubraciones que queramos y a lo mejor hasta podemos llegar a una conclusión o no. A mí me parece que sí. Por lo tanto, sacar un libro en papel pues también es un ejercicio a otro lado, de defensa del conocimiento de la palabra. Y nada más, solo una pequeña cosa más. A Paco nos conocemos desde hace mucho tiempo. Si yo os digo que pues hay 500 y pico libros publicados por Gloria, Paco, a lo mejor 20, entre 15 y 20. Y el otro día, cuando le llevé unos ejemplares a su casa, los primeros, para que fuera el primero que los tuviera, ya me dijo, no, ya tengo otro terminado y lo tengo que tener para hacer. Bueno, voy a respirar un poquito. Pero yo estoy encantado con él, nos llevamos muy bien, yo le quiero mucho. No lo dejo así. Pero corre más a la velocidad que yo puedo. Pero han sido ya muchos trabajos. Yo creo que sus aportaciones son muy interesantes y bueno, ahora pues realmente cubre un vacío. Sisto Ramón Parro como el gran autor de esa monografía tan excelente del Toledo en la mano, pero además figura pública, política, alcalde de Toledo, pues era un personaje no desconocido, naturalmente, pero quizás no muy conocido. Bueno, en gran medida, o en toda la medida, esta publicación pues, salva esa vez. Y no puedo valorar más positivamente la obra porque se la trato de vender y eso no quedaría estético. Bueno, vamos a ver qué dice el presentador, José Luis del Castillo, un toledano, estudioso de Toledo del siglo XIX. Vamos a ver, sería la primera vez que un presentador valorara negativamente una obra, pero que no. Bueno, no sé si esto no funciona. No voy a valorar negativamente la obra que voy a presentar, todo lo contrario. A mí me cabe la satisfacción de presentarla porque me parece una obra de investigación excelente y además tan útil como necesaria. De modo que por ahí. Yo creo además que si es útil y necesaria es porque Sisto Ramón Parro es efectivamente un desconocido. Luego insistiré un poco sobre esto. Decía alguien a quien cuya obra aprecio verdaderamente, como Jesús Cobo, en un artículo publicado hace años en la revista Archivo Secreto, que existía una penuria de elementos biográficos y críticos acerca de Parro. Y esto hasta ahora era verdad. La única reseña biográfica con que contábamos, corrijo, no la única reseña biográfica, la única reseña agiográfica
que es como se ha solido tratar no solamente a Sisto Ramón Parro, sino a la mayoría de aquellos que, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, con justicia osnella y desde antes, han controlado férreamente las instituciones toledanas, excluyendo a quien pensase de forma diferente a ellos. Toledo ha sido, y en buena parte sigue siendo, en mi opinión, un feudo de determinados círculos, digamos. De modo que, pues bueno, reseña hagiográfica, digo. Y esto eran las páginas introductorias a las que tú has aludido, que escribió Esperanza Pedraza, que por supuesto pertenecía a esos círculos que controlaban en Toledo, en las páginas introductorias a la edición facsímil de la obra publicada en 1978 por la Diputación Provincial. En la obra de Francisco García Martín, además, tiene una particularidad importante que la hace tanto más necesaria, y es que no es hagiográfica, justamente. Y al no serlo, casi por fuerza, pero de manera muy novedosa, se acerca al personaje como miembro destacado del bloque mesocrático que controló la vida institucional de la ciudad, que no olvidemos, siempre estaba al servicio de quienes detentaron el poder en el país de manera casi interrumpida durante el régimen isabelino, esto es, entre 1833 y 1868, a excepción de los cortos periodos de gobiernos progresistas presididos por Baldomero Espartero, de 1840 a 1843 y de 1854 a 1856. No hago ninguna valoración, naturalmente, ni de unos ni de otros, ni de los gobiernos del Partido Moderado y los que siguieron después la Restauración, ni de los del Partido Progresista capitaneado por Espartero. Simplemente anoto un hecho. Y ese hecho nos permite entonces, y esa perspectiva, nos permite entonces un conocimiento mejor y más preciso de la historia social y política de Toledo en dicha época. Una historia que es tan desconocida, creo, como el personaje de Parro. Pero en fin, aparte de eso, supongo que Francisco García Martín no es tan desconocido, al igual que Parro no lo fue en su tiempo, para quienes asistéis a este acto, puesto que, como ha apuntado también Jesús, tiene una dilatada labor investigadora en torno a muy diversos temas de la historia contemporánea de Toledo. No es natural de la ciudad, como seguramente sabéis también, y este es el caso, por otra parte, de la mayoría de quienes destacan y han destacado por impulsar el conocimiento y el progreso de Toledo. La mayoría nacidos fuera de Toledo. Él, por su parte, nació, al igual que Sisto Ramón Parro, en Villacañas, en población donde comenzó a ejercer como profesor de Geografía e Historia, y donde no solamente se abrió a la vida pública, puesto que antes de los 30 años estuvo de concejal del ayuntamiento, y además a la historia y el patrimonio cultural y etnológico de Villacañas ha dedicado buen número de sus trabajos. Bueno, él nos puede decir también por qué, además de Villacañas, pues se ha interesado por Béjar
y también, de algún modo, por el exilio republicano. Pero, a pesar de ser nacido fuera, como esos otros que han contribuido al desarrollo de Toledo, está estrechamente ligado a la ciudad, incluso desde antes de comenzar a ejercer en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sefarad, del que pasó a Sonseca, y desde al Greco, donde estuvo trabajando desde 1993 hasta su jubilación en 2019. En efecto, en 1987 publicó un estudio que fue uno de los premios de un tristemente desaparecido Premio de Investigación Ciudad de Toledo. Se trataba de un estudio sobre la beneficencia pública en Toledo durante el régimen liberal decimonónico. Este fue una primera distinción de otras muchas que luego ha tenido por trabajos educativos, históricos y de divulgación del patrimonio cultural. Y por otra parte, es al patrimonio cultural al que dedica desde hace un cierto tiempo buen número de los artículos que ha ido publicando, primero en la Tribuna de Toledo y últimamente en la edición de Castilla-La Mancha del digital del diario.es, con el seudónimo de Epícaris. Que por cierto remite a una curiosa idea de libertad. Epícaris resulta que era una esclava liberta, prostituta, amante de Séneca, que intentó asesinar a Nerón. Eso es. Curioso personaje. Mira, Epícaris. Señora, una señora. Libertad, era libertaria. Bueno, libertad o libertaria. Por otra parte, Francisco García Martín ha dedicado un buen número de sus publicaciones, de sus estudios y publicaciones a Toledo. Recuerdo uno, la gestión del patrimonio catedralicio, de 1836 a 1931, dos volúmenes sobre la Comisión de Monumentos de Toledo, así como sobre el Instituto Provincial de Toledo, del 36 al 77, que es continuación, en cierto modo, dedicado a la edad dorada del Instituto de Toledo por otra persona, que me permito recordar porque ha tenido una importancia trascendental como figura magistral, que es el desaparecido José María Ruiz Alonso, profesor también que fue del Instituto del Greco. Y también ha escrito sobre el patrimonio artístico durante la Guerra Civil de la provincia de Toledo. El tema al que ha dedicado después algunos otros artículos. Y a su vez, como decía también, como anunciaba Jesús, a mí me alegra poder decir, no sé si a Jesús, que la jubilación le está resultando fructífera. Porque tiene en el cajón estudios sobre el Museo Provincial de Toledo desde su fundación en 1841 hasta 1942, sobre la Comisión Diocesana de Construcción y Reparación del Templo, que es un complemento del otro trabajo sobre la Comisión de Monumentos, en cierto modo, y también sobre un extraordinario pintor, tampoco nacido en Toledo, pero muy ligado a la ciudad en cuanto director que fue de la Escuela de Artes, un extraordinario pintor Vicente Utanda Toraya. Sobre él pues tiene también un estudio que espero que salga a la luz pronto y que es de algún modo continuación de una serie de otros trabajos dedicados a artistas pues
desdeñados, como la extraordinaria o singular Alejandra Gasso. Pero bueno, vamos al libro que he presentado. El libro este tiene una doble motivación, este libro sobre el paro. Lo declara él en la introducción también. Por un lado, pretende rendir homenaje, ese homenaje que reclamaba Luis Alva, recientemente desaparecido y justamente admirado, al biografiado. Y, en segundo lugar, le mueve una admiración e interés por el patrimonio histórico y artístico de la ciudad que le ha acogido a él y que acogió al personaje. Por tanto, se puede decir que no es solo una biografía, es una obra sobre Toledo y para los toledanos. Por otra parte, esta obra, que efectivamente, como decía Gemiscobo, pues partía de una enorme penuria de datos, no ha podido hacerse sin el trabajo que él previamente ha desarrollado como investigador de la vida cultural, sobre todo de Toledo. Esa actividad investigadora le ha permitido acercarse a un material de archivos y también un material de publicaciones oficiales como la Gaceta de Madrid, como el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y luego pues una gran pluralidad de archivos de la Administración, del Provincial, del Municipal o del Museo de Santa Cruz. De modo que, gracias a eso, nos permite descubrir a un personaje, ya voy sobre él, que fue sobre todo, antes que político o que intelectual, un leal funcionario, aquí digamos hay una parte de la novedad, leal funcionario de la Hacienda Pública Provincial y un eficiente gestor administrativo. Mr. Ramón Parro fue fundamentalmente un funcionario. La obra que Francisco García Martín ha escrito presenta en un capítulo inicial, de manera sintética, el completo recorrido vital de este personaje desde los orígenes familiares en Villacañas, donde nació en 1812, pasando por su etapa de formación y los inicios profesionales, hasta los años finales, dedicando especial atención a su círculo de amistades y a las múltiples facetas de su actividad política y administrativa. Después de ese capítulo inicial, los siguientes capítulos van a mostrar de forma más pormenorizada a nuestro protagonista, Parro, como docente en la antigua Universidad de Toledo, desaparecida, como supongo sabéis, en 1845, como miembro del Colegio Provincial de Abogados desde la fundación del mismo en 1838 y también como miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y lo va a presentar también en otro capítulo como agente político entre, digamos, tarea en la que estuvo centrado entre 1843 y 1850, como vocal de la Comisión Provincial de Monumentos entre 1845 y 1867 y de la Junta Diocesana de Reparación de Templos desde su constitución en 1861, pocos años porque se retiró pronto, y finalmente como gestor al frente de diversos cargos en la beneficencia pública y en otros organismos e instituciones. Unos últimos capítulos del libro están dedicados al examen de la labor investigadora de Parro, culminada en la publicación del Toledo en la mano, obra a cuyo análisis y difusión se le dedica todo un capítulo, y a una somera presentación de algunos personajes significativos del círculo toledano de Parro. De todo esto,
Todo esto lleva a descubrir, y se indica en el epílogo del libro, una personalidad que permanecía oculta tanto por la oscuridad de su dedicación a la función pública como por la trascendencia otorgada a su Toledo en la mano en una capital de provincia que tradicionalmente se ha interesado más por destacar su secular patrimonio que por conocer su historia real y la de sus protagonistas. Por razones, en fin, que se pueden sospechar. Así se nos aparece, gracias al trabajo de Francisco García Martín, un hombre producto de su época, siempre cercano al clero arzobispal toledano, que pudo mantener su acomodada posición social merced a la sujeción constante y voluntaria como funcionario, diputado provincial y del Congreso, miembro del Consejo Provincial Administrativo, gobernador y alcalde, a intereses corporativos y a los de las élites económicas políticamente defendidas por un partido moderado, enemigo radical del progresismo, más que del carlismo, al que sirvió y a cuya fracción más conservadora, representada en Toledo por individuos como sus amigos León Carbonero y Sol y Manuel María Herreros, nunca estuvo alejado. Podemos ver ahora que la relación de Sisto Ramón Parro con Toledo guarda una mayor complejidad de la que se le atribuye de ordinario e incluso ver a una nueva luz tanto el toledanismo que se le atribuye por su obra principal y casi única, como al personaje. Me atrevo a explorar un poco esta complejidad, si me lo permiten. Bueno, es sabido que Parro dedicó su obra a la pretendidamente completa descripción del rico patrimonio artístico legado a la ciudad por el pasado, en particular el de origen arzobispal o eclesiástico, al que el autor rinde homenaje. Así lo explicita él en su mismo largo título, que paso a citar al completo. Se suele decir solamente Toledo en la mano, pero es bastante más. Toledo en la mano o descripción histórico-artística de la magnífica catedral y de los demás célebres monumentos y cosas notables que encierra esta famosa ciudad, antigua corte de España, con una explicación sucinta de la misa que se titula mozárabe y de las más principales ceremonias que se practican en las funciones y solemnidades religiosas de la Santa Iglesia Primada. Por cierto, no deja de incluir la lista completa de todos los arzobispos de Toledo. Como Francisco de Borja San Román escribió en su día, la estimación que merece en Toledo en la mano se debe especialmente al sinnúmero de datos y noticias que contiene, tomadas muchas de ellas de fuentes desconocidas, es cierto. La importancia de la obra es indudable, pero también sus deficiencias e incorrecciones, en más de un caso detectadas y corregidas a lo largo del tiempo, y que impiden sostener la enfática calificación de cuasi perfecta, rechazada por el mismo Parro con apreciable modestia, con que doña Esperanza Pedraza saludaba su edición facsímil en 1978. No es una obra perfecta, ni mucho menos. Pero sí es importante. Esto es por lo que decía como Sisto Francisco de Borja San Román. Por ello, por esa acumulación de datos, es considerado de manera recurrente, cuidado, desde finales del siglo XIX, no inmediatamente después que él escribiera la obra, porque una vez escrita la obra fue principalmente alabada por los círculos católicos, poco más. Y al final del siglo, cuando empieza a celebrarse su obra. Y entonces, a partir de entonces, es considerado el iniciador moderno del toledanismo e incluso, se ha dicho, el más importante. El Ayuntamiento de Toledo lo entendió así cuando, en octubre de 1897, por iniciativa de alguien también muy conservador, Teodoro de San Román,
director del Instituto Provincial y entonces teniente de alcalde, decidió por unanimidad dar su nombre a la última calle donde tuvo su domicilio Parro, la antes llamada de la Tripería. Y decía el ayuntamiento, en el acta se dice, por su contribución poderosa a que se conozcan con todos sus detalles los merecimientos de esta capital. Esa es la justificación que daba el ayuntamiento. En realidad, la imagen que Parro tiene de Toledo es un poco diferente a la que muestra el libro. No sé si voy a descubrir algo al decir que para Parro, Toledo era una mera capital civil de una provincia de segundo orden. Más, una ciudad muerta. Cito a Parro, cuyo único interés residía en las supuestas glorias heredadas de su pasado y la realidad de cuyo presente, al que orgullosamente daban la espalda tanto él como los hombres de la capa social a la que pertenecía, se le figuraba carente de todo interés. Incluso rebaja la categoría de la ciudad a una de tercer orden, cito textualmente, en su convenio de Toledo en la mano, la obra que sigue después para incitar a los visitantes, ¿no? A los curiosos visitantes. Y en Toledo en la mano presenta una realidad falseada en Toledo. Como se trata de atraer a curiosos visitantes, dice que está constituida por 3.000 casas bastante capaces y cómodas en lo general. La mayoría estaban cayendo. Distribuidas por calles bien empedradas y bien limpias. Solo estaban empedradas las del centro. Y él dice, son muy limpias, escribe Parro, gracias a que el agua de la lluvia arrastra la suciedad al río. Y dice que están dotadas de aceras las calles más principales y todas ellas alcantarilladas. Falsea la realidad. Es más, esto lo escribe en clara contradicción con lo advertido por él mismo años antes, como alcalde corregidor, en un bando que publica en 1850 sobre reglas de policía urbana que dice parecen olvidadas por muchos vecinos. Total, Parro es más bien el fundador de esa imagen de Toledo anclada en su pasado, cuya falta de vitalidad simbolizaría el gran Navarro Ledesma, Francisco Navarro Ledesma Reyotó, en una ciudad a la que él llama Azanatópolis. Esto es, la ciudad que no muere, la ciudad de ruinas supuestamente eternas que con su negativa a morir impide que nazca toda nueva vida. Parro es el fundador de esa imagen de Toledo, de una ciudad muerta. Por otra parte, Toledo en la mano tiene un doble objetivo. Se trata, en primer lugar, según declara él mismo de forma reiterada, de describir monumentos y preciosidades de la ciudad que llaman la atención de toda persona curiosa e ilustrada. En cuanto, así es como la concibe, museo, digno de ser visitado. Coincide con la idea de ciudad muerta, es un museo. Se pretende de esa descripción la importancia histórica de la Iglesia en la conformación de Toledo, en el contexto de una época, esto es importante, en que la Iglesia ha perdido, por efecto de los procesos de desamortización, buena parte de los recursos con que contaba. Es curioso que tú citas en un momento los momentos en que Toledo en la mano ha visto Jesús todo, que se muestran las pérdidas de la Iglesia. Pues bien, si se fija uno en todos esos momentos, resulta que de lo que se queja fundamentalmente Parro es que la Iglesia no puede hacer misas por las que cobra dinero. Ha perdido su función de control ideológico, en fin, o podría haber perdido en absoluto, claro. Su amigo, León Carbonero y Sol, que accedió al manuscrito de la obra antes de publicarse,
ponía de manifiesto esta intención al publicitar la obra en su revista La Cruz, una revista ultraconservadora. Su nombre, pues ya se ve la orientación que puede tener, es una revista fundamentalmente de defensa de la institución eclesiástica, donde, por cierto, colaboraba también el hermano de Sisto Ramón Parro, José Manuel, que era de formación jurista y que había sido optado por la nunciatura como miembro del tribunal que establecía una cierta independencia de los tribunales eclesiásticos de España, que era el Tribunal de Rota, dependiente de la nunciatura. Entonces, León Carbonell y Sol celebraba la aparición de Toledo de la Mano, celebraba en el libro por la copia de datos sobre lo que llamaba Carbonero la Roma y la Atenas española, denominación que luego se va a poner también de moda a finales del siglo XIX, que el autor había conseguido reunir, merced más que todo a su entusiasmo por las glorias religiosas de Toledo. Bueno, no se puede hablar, por tanto, en mi opinión, me atrevo a decir, no sé si estaréis ya muy escandalizados de lo que voy diciendo, pero insisto en ello, de toledanismo. Se trata, en todo caso, de un proto-toledanismo alimentado por el movimiento católico, coetáneo de la desamortización decimonónica, de defensa de los intereses eclesiásticos y ligado a la construcción simbólica de una imagen de Toledo como testigo y salvaguarda nacional de los valores nacionales tradicionales, tal como eran concebidos por los ideólogos del liberalismo doctrinario. Pedro José Pidal, valedor político de Parro, y Juan Donoso Cortés. Unos valores que, según estos ideólogos, habrían sido descuidados en el presente por la incuria y la despreocupación extrema de instituciones y habitantes. Yo entiendo el toledanismo, en contraposición a esto, como un fenómeno sociocultural nacido entre los años finales del régimen isabelino y los de las primeras etapas de la Restauración, por obra de gente de la generación, se inicia entonces, el siguiente a la de Parro, entre los cuales destaca Antonio Martín Gamero, que buscan no tanto una defensa de los valores religiosos, sino propiciar el conocimiento de la historia y del patrimonio artístico y monumental de Toledo, así como su recuperación y promoción, y además impulsar la modernización y revalorización de la ciudad misma. No sé si os dais cuenta, para mí el toledanismo, entonces, es algo muy diferente y tiene que ver con la preocupación que decía de mucha gente que Parro se han preocupado del desarrollo y del progreso de Toledo. Y justamente de la visión de Parro han renegado muchos otros, como recordaba Rafael del Cerro hace poco en un artículo, porque buscaban justamente otro futuro para Toledo. Eso es. De modo que se trataba para el toledanismo que nace al final del régimen isabelino, de superar la imagen pintoresca de Toledo sin negar la singularidad de su historia y patrimonio, liberándola del pasado para situarla en un presente abierto a un futuro por construir. Para mí el toledanismo sería eso. Ahora bien, para entender
cuál fuera el sentido del indudable interés que Sisto Ramón Parro tiene por los célebres monumentos de la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida, no se dio cuenta de la complejidad que estoy planteando. Bien. Así como la significación de su figura e incluso del bloque social dominante en el Toledo de su época, hay que tener en cuenta, como señala Francisco García Martín, que a lo largo de su vida, según he dicho antes, desde que en 1836, a los 24 años, es nombrado coasesor de Hacienda y hasta ser elevado a la categoría de contador, el rango un poco máximo provincial, del ramo en 1864, con la que se jubila 2 años después, va a ser ante todo un funcionario provincial del Estado español, tal como éste se constituye en la primera mitad del siglo XIX en torno al Partido Moderado. Es además, en el ámbito de las oficinas del gobierno en que trabaja y en conexión con la jerarquía eclesiástica y los mandos militares, así como en la Sociedad Económica de Amigos del País y en el Colegio de Abogados, aquí corrijo en algo para mí siempre brillante Jesús Cobo, que apunta que ese grupo de dirigentes de Toledo de la época había salido de la Universidad de Toledo. Más bien surge del gobierno civil, de todas las oficinas que hay ahí, del Colegio de Abogados, de la Sociedad Económica de Amigos del País, etc. La Universidad de Toledo en realidad desaparece en 1845 y la mayor parte de los que intervienen en las instituciones toledanas desde la universidad en realidad estaban unidos o al gobierno civil o al Colegio de Abogados. Y así se manifiesta, por ejemplo, en una institución que podía haber tenido un cierto futuro, pero que no lo tuvo, que fue el Ateneo de Toledo. El Ateneo de Toledo, el primer Ateneo, surge en 1938 y se reúne presidido por alguien que formó parte de los círculos dirigentes del carlismo, que fue alcalde también de Toledo, el vizconde de Palazuelos, el primer vizconde de Palazuelos, en locales del vizconde de Palazuelos también. Y cuando se ve la composición de ahí, pues se ve que son fundamentalmente abogados o gente de la Sociedad Económica de Amigos del País. En un círculo más amplio que el de los conservadores, porque ahí está también el librero Blas Hernández, que había sido el introductor en Toledo de la Biblia protestante de Jorgito Borro, curiosamente. Bueno, de modo que a la lectura de Toledo de la Mano hay que añadir, con la ayuda del estudio de Francisco García Martín, el examen de su recorrido personal como prohombre de las instituciones toledanas y como miembro del partido en el poder a la sombra de personas de mayor ambición y relevancia. Parro siempre fue un hombre a la sombra de su propio hermano, José Manuel Parro, su cuñado, Toribio Guillermo Monreal, gobernador de Toledo, entre otras cosas, también diputado en el Congreso, ideólogo de los principios municipales del Partido Moderado, el gobernador corrupto Félix Sánchez Fano y el propietario y también político corrupto Manuel María Herreros. Gente que lo sostiene y encumbra en un sistema establecido al servicio no de toledanos, sino de los intereses oligárquicos gestionados desde la capital del país de hombres de negocio, terratenientes, financieros e iglesia. Por lo que conviene entonces fijarse un poco en los rasgos que caracterizan por un lado al Estado y por otro al Partido Moderado, para entender la figura del cambio. En cuanto al Estado, sus rasgos organizativos están marcados por el pensamiento liberal doctrinario propio de los ideólogos del Partido Moderado y por las reformas administrativas que ellos introdujeron, rasgos que aparecen claramente definidos
en la Constitución de 1845 y que se mantendrá sin grandes modificaciones de fondo, exceptuando la corta etapa del sexenio democrático entre 1868 y 1874 hasta la llegada de la Segunda República, porque luego, digamos, el ideólogo fundamental de la restauración, Cánovas, afirma que ha basado su conformación del Estado en lo que anteriormente había hecho el Partido Moderado. Es continuación, de algún modo. Entonces, el Estado se conforma, según esta idea y según estas reformas, como una estructura fuertemente piramidal, identificada con la administración, en cuya cúspide se encontraba la corona, que actúa y ordena a través de las decisiones del gobierno central, gobierno fuertemente mediatizado por el ejército y por la Iglesia. No hay que olvidar que los líderes principales, algunos de los líderes principales de la época van a ser los llamados esfadones. Va a ser Narváez, del Partido Moderado, va a ser Espartero, del Partido Progresista, va a ser O'Donnell, de la Unión Liberal, todos ellos militares. Y, de todas formas, no se trata como investigadores que han trabajado sobre la conformación del Estado en el siglo XIX, empezando por Piñón de Lara, siguiendo por Eduardo Pro, en fin, y por otra serie de gente. No se trata de un Estado militar, sino de un Estado donde los jefes militares se incluyen dentro de la administración. Es algo un tanto particular. No es un Estado militar, ni mucho menos. Y también, efectivamente, mediatizado por la Iglesia. Daros cuenta, por ejemplo, de un detalle curioso. Cuando el Partido Moderado llega al poder, en torno a 1843-1844, intenta que sean rellenos los puestos eclesiásticos de la jerarquía eclesiástica que estaban vacíos, y entre ellos el arzobispado de Toledo. Y nombra el gobierno, intenta nombrar a un nuevo arzobispo que es González Vallejo. González Vallejo va a ser conocido como el arzobispo intruso. Y si se le considera como tal, cosa que también se podría matizar bastante, es porque la Iglesia, desde Roma, tiene un conflicto en orden a la cuestión de la desamortización con la monarquía española. Y hasta que en la corona española no cede ante Roma en torno a un convenio que se establece, y luego fundamentalmente el Concordato de 1851, hasta ese momento la monarquía de Isabel II no se encuentra consolidada justamente por el apoyo de la Iglesia. O sea, se encuentra también muy mediatizada por la Iglesia. Pero no es un Estado eclesiástico, es un Estado conservador. El gobierno, a su vez, nombra a los alcaldes y a nivel provincial está representado por el jefe político y por el intendente hasta 1849, donde se unifican los cargos, y es el gobernador quien preside la Diputación, asistido por los miembros del Consejo Administrativo Provincial, en el que está Paco, y controla tanto la actividad y gestión de los distintos municipios como las diversas convocatorias electorales, sean generales, provinciales o municipales. Control de los municipios, hasta el punto de que un ayuntamiento no puede discutir más que de lo que le permita el gobernador civil. Y no puede aprobar absolutamente nada que no haya dispuesto previamente el gobernador civil.
Y los presupuestos tienen que pasar primero por el gobierno civil y por el gobierno. O sea, carecen totalmente de autonomía. Y en las elecciones, por supuesto, si se controla, es para que siempre salgan aquellos que el gobierno quiere. Y que se puedan controlar también las instituciones. La actuación de Sisto Ramón Pardo, entonces, va a responder a los criterios administrativos de quien ha estado en la administración, por derecho administrativo, los conoce. Centralización, jerarquía y cadena de mando. Unos principios que se pretendía que rigieran el funcionamiento general del país. Es lógico, por tanto, que actúe, fijaros dónde van las cosas, contra los intereses eclesiásticos. Claro. Cuando en 1837 ha de inculpar, por indicación de su cuñado, Monreal, a canónigos opuestos a la legislación sobre los diezmos e incluso llevar a prisión a varios de ellos, y entre ellos a alguien que luego sería uno de sus más importantes colaboradores para la recopilación de datos utilizados en la obra. Me refiero al canónigo obrero Gregorio Martín de Urda, que había sido redactor de uno de los más virulentos, de las más virulentas publicaciones periódicas absolutistas de la época de Fernando VII. Y que viene a Toledo, Gregorio Martín de Urda, traído por alguien, un arzobispo también muy conservador, que es Pedro Inguarzo. Y que luego va a ser propuesto para senador, Gregorio Martín de Urda, y que sin embargo no va a ocupar un puesto en el Senado porque han de resignarse, dado que quien ha de ser nombrado senador es un amigo íntimo del marido de la reina de Muñoz. Entonces, pues, sale otro pues, que no tenías ahí, Martín de Urda. Pero sin embargo, Gregorio Martín de Urda va a ser nombrado deán de la catedral. Y a su vez, Parro va a compartir con él las labores en la Comisión Provincial de Monumentos entre 1800, pues esto, en fin. Sin embargo, lo lleva a prisión. Y lo mismo, he hablado antes del conflicto que se crea entre el gobierno y la Iglesia por el nombramiento de Pedro González Vallejo como arzobispo. Este conflicto dura de 1836, cuando muere Pedro Inguarzo, a 1845, cuando se firma el convenio al que he aludido antes. Se produce en esos años un lío tan grande que incluso el gobierno va a plantearse la posibilidad de crear una iglesia española separada de Roma. Hasta ese punto llega el conflicto. El conflicto está alimentado desde Toledo por el Cabildo. Va a conducir a prisión también a bastantes canónigos que se enfrentan directamente al gobierno. En defensa de la Iglesia van a intervenir amigos de Sisto Ramón Pardo, como León Carbonero, por supuesto, como quien luego será arzobispo de Toledo, Antolín Monestillo, que era entonces canónigo, como Manuel María de Herreros. León Carbonero y Manuel María de Herreros actúan como abogados de los canónigos en prisión, o como el intelectual y propagandista, publicista Nicolás Magán. Y van a actuar también desde la prensa conservadora,
que desarrolla toda una inmensa campaña, ¿verdad?, contra la administración, contra el gobierno y en defensa del cabildo, a los que se presenta como casi mártires, nuevos mártires de Roma. Pues bien, en todo ese conflicto, durante casi 10 años, Sisto Ramón Parro no interviene. Ni una sola palabra. Evidentemente, porque como servidor de la administración no tenía por qué decir nada. Pero es que luego, además, en otras ocasiones, cuando se trata de desarrollar proyectos de importancia capital para Toledo, vuelvo a la cuestión del toledanismo, que decía antes, él se mantiene al margen. Solamente interviene para la instalación de centros militares, el Centro de Formación Militar en Toledo en 1846. Luego hay dos proyectos claves que van a importar, como es la traída del ferrocarril a Toledo, la llegada del ferrocarril a Toledo y la traída de aguas potables. En ninguno de los dos interviene. Tampoco. Porque es que el gobierno moderado no está ahí. Y porque, además, bueno, hay otra cosa muy curiosa, es que el primer intento de traer el ferrocarril a Toledo es de 1854. En 1854 cae el gobierno del Partido Moderado y se va a abrir el Viene Progresista, entre otras cosas, por la corrupción manifestada en torno a proyectos de ferrocarril. En esos proyectos de ferrocarril del año 54 resulta que están implicados algunos que tienen una directa relación con Toledo, pero por las alturas, mucho más por las alturas, como José de Salamanca o como ¿cómo se llama el general este? El Fernández de Córdoba, ¿no? Bueno, que había sido director de la Academia Militar y colaboradores de Madrid. Y entonces, Parro no tiene acceso a esas instancias madrileñas, que son las que en todo caso se acercan a él. Con lo cual, quienes se relacionan para ese proyecto, el 54 o luego el 58, van a ser diputados progresistas, fundamentalmente diputados progresistas del Congreso. Ambrosio González, sobre todo, pero no. Ya. De modo que tampoco interviene en proyectos de interés para el Toledo. Y luego está, en cuanto al Partido Moderado, voy ya concluyendo. En cuanto al Partido Moderado, su caracterización como organización política permite entender en qué consistió el supuesto liberalismo de Sisto Ramón Parro. El Partido Moderado era, como todas las organizaciones políticas de la época, un círculo de notables, instituido con fines electorales, carente de estatutos, carente de sistema regular de reuniones y de registro de afiliados. O sea, es algo muy diferente de lo que son los partidos luego desde la Restauración y sobre todo hoy en día. Había sido creado a partir de más o menos 1833-1834, o sea, cuando muere Fernando VII y empieza la guerra carlista y los liberales, el Partido Liberal, pues pretende una alianza entre la monarquía y los partidos que da lugar a un intento de semiconstitución que es el Estatuto Real de 1834. Entonces, pues se forma más o menos el Partido Moderado a partir de la fracción conservadora del primitivo Partido Liberal. De ello, el Partido Moderado va a renunciar a llamarse Partido Liberal. Y lo hace con el objetivo de armonizar el principio liberal de representación parlamentaria de la ciudadanía con los de orden y jerarquía de valores representados por la corona y la Iglesia, que consideraban legados por la tradición. Y de ahí viene la denominación inicial de partido monárquico constitucional. Monárquico por la relación con la monarquía y constitucional
por la relación con el principio liberal de representación parlamentaria. Y de ahí también la pretensión del partido, de donde viene la denominación de moderado, de situarse en el justo medio. O sea, moderado no quiere decir dialogante, a la escucha, etcétera, no, sino que se sitúa en el justo medio entre las posturas absolutistas del carlismo y la orientación que ellos dicen revolucionaria de los progresistas. A su vez, el Partido Moderado se encuentra fraccionado en diversas tendencias, cada una de las cuales aparecía cohesionada en torno a las posturas sostenidas en la prensa por líderes residentes en Madrid, mientras que los jefes provinciales, como Parro de algún modo en algún momento, eran reclutados, según escribe uno de los ideólogos políticos del Partido Moderado, Andrés Borrell, en 1837, eran reclutados entre empleados y dependientes del gobierno, en el caso de Parro. Y esto, los empleados y dependientes del gobierno debían actuar como meros transmisores del círculo parlamentario madrileño. Por otra parte, la fracción de centro, liderada por el general Ramón María Narváez, Pedro José Pidal y Alejandro Montt, se constituiría a partir de 1843 tras la ruptura de una coalición que momentáneamente forma para cargarse a la regencia de Baldomero Espartero y que da lugar momentáneamente a lo que llamaron el Partido Parlamentario. Pero eso les dura nada y en cuanto pueden rompen esa alianza y se convierten en un movimiento orientado a dar estabilidad y consistencia al régimen a través de la labor administrativa y del restablecimiento del orden, tal como dice Alejandro Montt. Una vez instalados en el poder, a partir de 1843-44, concretarían su proyecto político en la Constitución y Leyes Municipal y Provincial de 1845, en las leyes de imprenta de 1844 y 45, que lo que hacían era instalar un régimen de exclusión de prensa, y en la ley electoral de 1846, que restringía más de lo que aún estaba el censo electoral, hasta el punto de que, a partir de la ley electoral de 1846, fijaros, solo participan en las votaciones el 0,8% de los ciudadanos. Y como además muchos de ellos se abstienen, ocurre que las elecciones están realizadas por en torno al 0,5% de toda la población. Como a su vez los distritos electorales se subdividen en distritos más o menos nominales, Toledo desaparece como provincia, como circunscripción electoral, y entonces se forman 8 distritos electorales. Entonces hay muy pocos votantes que por tanto pueden ser muy bien controlados por el gobernador civil y por sus aldaceres. Con lo cual, la ley electoral pues, cubre también este factor. A su vez, el partido en el poder, esa fracción de centro, excluye de manera sistemática a cualquier otro grupo. Es más, incluso a las alas de su propio partido, más conservadora o más conciliadora, que existen las dos alas. Y ello le lleva a derivar hacia un autoritarismo antiparlamentario a partir de 1851,
donde se intenta incluso forzar, hacer una reforma constitucional para restringir más las libertades, que va a tener como consecuencia el que se le echan encima, porque además está ligado a una terrible corrupción, como no se ha podido conocer, en fin, se habla de después posteriores, pero es que en ese momento es ya el acabose, vamos, y era además manifiesto, tan manifiesto que todo el mundo excluido, entonces, pues rompe con esa fracción del centro y se pasa al bien progresista. Pues cae en eso. Bien. Pues bien, es entonces cuando Parro cierra la participación política en la abogacía y en la política, puesto que depende de la fracción del centro, y solo volvería a intervenir ahí una vez que Narváez vuelve al poder entre 1856 y 1858. Y es entonces, además, cuando está fuera del poder, cuando prepara Toledo en la mano, que va a salir al año siguiente de que caiga de nuevo Espartero, 1857. Y luego van, sin embargo, a seguir apoyando al gobierno. Claro. Por ejemplo, en 1865 hay una historia escandalosa. Y es que hay una crisis económica fuerte, está a punto de provocarse una bancarrota del Estado. Y entonces Isabel II, que aparte de tener muchos amantes, era muy generosa, según se decía, tiene un gesto. Dice, vale, del real patrimonio yo entrego 2/3 partes a la hacienda pública y me quedo con el 25%, no, con la tercera parte restante para mis gastos. Pero resulta que el patrimonio era propiedad del Estado, no de la reina. Con lo cual, estaba haciendo entrega de una parte que ya era del Estado, falsamente, y quedándose con parte de eso que se añadía a lo que recibía como contribución. Ya, entonces eso fue denunciado, entre otros por Castelar y por los liberales, que hablaron entonces de un rasgo hipócrita e incluso legal. Sin embargo, Parro firmará el apoyo a ese gesto. La adhesión la mantendría también antes, en 1841, hay un intento de golpe de Estado contra la regencia, un golpe de Estado financiado por la Reina Madre y por su círculo de poder y por militares que estaban en Francia, en París, en torno a la Reina Madre y a su señor marido, que era de cuidado, y que habían fundado un organismo que se llamaba la Orden Militar Española. Está en O'Donnell y está en Narváez. Entonces estos habían intentado organizar un golpe de Estado que no funciona. Con lo cual, Parro va a ser destituido como asesor de Hacienda por colaborar con ese golpe de Estado. Y luego va a tener otras ocasiones en las que va a seguir colaborando. Bien como propagandista en septiembre de 1833, como candidato al año siguiente, o bien, lo que es más interesante, como colaborador del gobierno en diciembre de 1846, nuevas elecciones, en cuanto consejero provincial. Va a colaborar con las maniobras de Félix Sánchez Fano para imponer como diputado a su suegro, Gregorio Viota, y a un amigo de todos ellos que es Francisco Fundero. La imposición totalmente fraudulenta de estos dos va a dar lugar a unas discusiones acaloradas en el Congreso, en donde se les dice que a cuento de qué todas esas maniobras. Pues bien, pues esas colabora directamente Parro, hasta el punto que también en esas persigue a personalidades liberales como Matías Bonilla Contreras, que había sido diputado provincial, diputado suplente en el Congreso y que era alcalde de Alcaudete de la Jara. Y luego otras cosas ridículas, como gobernador interino,
va a impedir que se lance un monumento a la batalla de Bailén. Es decir, pero bueno, como un patriota se opone a un monumento a la batalla de Bailén, pues sencillamente porque la fracción de centro que estaba en el gobierno consideraba que eso era una maniobra levantada por quienes se oponían al matrimonio de la hermana de Isabel II con el duque de Montpensier, que era un pacto que se había firmado con Francia. Y entonces, sencillamente, por seguir a esto impide que se pueda apoyar un monumento a la batalla de Bailén. Total, termino. Parro entra en política y sale de ella en cuanto empleado provincial al servicio de un aparato administrativo dependiente del partido ministerial en el poder. Teniendo en cuenta la limitación de derechos y libertades propugnada por ese partido en el poder, su declarado elitismo y su carácter excluyente, cerrado, ajeno al diálogo y tendente al autoritarismo, así como la aprobación traducida en favores constantes que la actuación de Parro merece a sus dirigentes, evidentemente hay que relativizar la calificación de liberal de buena ley con la que a veces se ha querido caracterizar su personalidad. Naturalmente, lo de liberal de buena ley se ha dicho sobre todo en tiempo de Franco. Cobran sentido en este contexto, por otra parte, sus permanentes vínculos en el seno de la mesocracia toledana con quienes adoptan posturas claramente reaccionarias, como con ocasión de las elecciones de septiembre de 1843, o con quienes, como el arquitecto Santiago Martín, sostienen ante la crítica actitudes corporativas en defensa de su preeminencia social. Santiago Martín, que es un incompetente, que era un incompetente. Santiago Martín, a pesar de ser arquitecto provincial, fue el responsable de que hubiera que tirarse abajo la torre del reloj de la Catedral de Toledo. Y Santiago Martín fue procesado por haber provocado la muerte de 3 empleados en obras que se hacían en la Plaza de Padilla. Juicio de donde se liberó sencillamente por las conexiones corporativas que tenía con la mesocracia. Y era, sin embargo, amigo del Parro y sostenido por el Parro. Total, estoy de acuerdo con la afirmación de otra persona que me merece gran respeto y estima, Ángel Felpeto, de que la ciudad educa. En el caso de Parro, se trataría de educar para el mantenimiento y conservación de valores tradicionales cuestionados por el presente mediante el elogio de los merecimientos que decía Francisco de Borja San Román de una ciudad muerta anclada en un pasado imaginario. Cierto, sí. Habéis escuchado cosas que no se suelen escuchar. Gracias. El autor, Francisco García Martín. Bueno, buenas tardes, ya casi noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia en este acto, en esta tarde de vacaciones y con este tiempo tan irregular. Agradecer también a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha que nos haya cedido las instalaciones para presentar este libro tan poderoso. A Jesús Muñoz por haber editado este libro con mucho empeño, aunque con retraso, pero bueno, se lo vamos a agradecer también. Y a José Luis por esta disertación que creo que nos ha demostrado que no solo está en su salsa, sino que conoce profundamente el siglo XIX toledano. Bien, yo un poco puedo decir más porque, bueno, ya ustedes se han llevado una lección magistral sobre el siglo XIX de Toledo y sobre Parro. Solamente decirles que, bueno, en la página 208
he puesto en boca del Parro, bueno, he puesto en boca del narrador, que soy yo, que Parro desde niño se estuvo deslumbrado cuando en la Cuesta de las Nieves, cuando apenas vio la ciudad por primera vez, se quedó enamorado de ella. Y lo dice así en la introducción de Te lo de la mano, una ciudad querida. Efectivamente, yo, también villacañero, a los 12 años también de edad, vine a estudiar a Toledo y bajar por la Cuesta de las Nieves, les puedo decir que todavía lo tengo en la retina y sobre todo lo tengo en el corazón. Y desde ese momento quedé también como Parro prendado de la ciudad y sabiendo que mi futuro profesional iba a estar ligado a investigar y a divulgar su riqueza, su patrimonio, su historia y, bueno, y darle también a esta ciudad. Afortunadamente para ustedes no me metí aquí en política, les hubiera ido fatal. Sí hice mis pinitos en Villacañas, pero bueno, también como Parro, cuando en el libro verán que es de una lectura más que seria y farragosa, porque no suelo tener un estilo literario muy ágil. Lo que intento es trasladarles datos, trasladarles bueno, pues una visión lo más completa posible, en este caso, de la vida y de la obra, la única obra de Sisto Ramón Parro. Mi interés en hacerla no solo es porque era villacañero, como ha dicho José Luis, vengo trabajando sobre estos personajes de Villacañas, cada vez más conocidos precisamente por sacarlos en papel. Malo de Medina, un clérigo del siglo XVIII, ilustrado, inventor, pedagogo, mecenas. José Luis Rodelgo, otro maestro, también pedagogo, que pasó una difícil un trauma vital con la guerra civil, pero que también escribió y se dedicó de cuerpo y alma a la enseñanza. Sisto Ramón Parro cierra este triduo, también era enseñante, en este caso abogado y político. Bueno, pues me cabe la satisfacción de podérselo presentar hoy, precisamente 2022, cuando se cumplen 210 años de su nacimiento. Y espero que saquen de la lectura pues, cosas útiles para su conocimiento y, bueno, no que se diviertan, porque no es para divertirse, pero bueno, que conozcan mejor este siglo XIX toledano, que yo creo que merece estos estudios y otros más, ir profundizando en lo que fuimos para saber lo que somos hoy en día o lo que podemos ser. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y me imagino que, como toda presentación, ahora le dedicaremos pues, el tiempo que quieran ustedes para si tienen que hacer alguna pregunta pues, a su disposición. Yo siempre he visto el torero en la mano de Sisto Ramón Parro como una especie de reacción a la llegada de otro, bueno, no vamos a llamarlos toledanistas, pero toledanófilos, que llegaban de fuera de la ciudad, como Rodrigo de los Ríos, o que se llama Rodrigo de los Ríos, que quizás venían a la ciudad en un tono de superioridad, y que esa reacción de los propios toledanos pues, surgen figuras como Parro. Por eso me resulta curiosa la afirmación tuya, José Luis, de esa falta de tolerabilidad de Sisto Ramón Parro. Ya, en el caso de Sisto Ramón Parro es manifiesto, pues lo declara él mismo, no me lo invento, que hay una visión, digamos, dual de Toledo.
Por un lado, la ciudad real a él no le interesa en absoluto, la desprecia. Es una ciudad de tercer orden, cuya realidad falsea completamente. Él representa exclusivamente a una minoría, ese 0,5% de votantes, y a un partido que defiende intereses que están fuera de Toledo. Y por otro lado es la ciudad monumental. Pero la ciudad monumental vista como testimonio de la importancia que ha tenido la Iglesia. Él defiende la Iglesia, más que Toledo. Y el título, como digo, lo dice, y Toledo en la mano, por lo menos el 70% de las páginas, si no más, está dedicada a Toledo, a la Iglesia. De la monumentosa Toledo que no sea la Iglesia, justamente hablan otros, entre otros, entre los toledanos, Nicolás Magán, y efectivamente José Amador de los Ríos, entre otros. Parro no contesta a José Amador de los Ríos. Es más, Parro en la introducción va a decir que es continuación de otra serie de obras que se han escrito sobre el Toledo. Continuación, no contestación. Y a su vez, Parro tiene el problema de que la Comisión de Monumentos de Toledo en la que participa depende de la Comisión Central, en donde está Amador de los Ríos, justamente. Y ahí va a tener un enfrentamiento bastante fuerte. Como Paco ha dicho en otras ocasiones. Y aparte de eso, gente directamente implicada en la Comisión Central van a sacar revistas en las que ponen de manifiesto la mala gestión de la defensa de los monumentos de Toledo por parte de la Comisión Provincial de Monumentos. En 1862 y 1863 hay una revista que sale más o menos del círculo de la Comisión Central de Monumentos que, digamos, pone a parir el trabajo de la Comisión Provincial de Monumentos. Sí, yo añadiría que también Parro, lo dejo caer, ayudó a Amador de los Ríos dándole notas. Sí. Quizás, bueno, entonces hay también una rivalidad con Gamero, Martín Gamero, que también saca su historia, su parte de historia de Toledo. Entonces Parro también tiene, digamos, cierto orgullo profesional de saber que tiene mucha información y que puede ser protagonista de la edición. Entonces, al final lo saca por ese puntito de honor de todo lo que se está escribiendo, lo que apunta José Luis de esa oposición, ese enfrentamiento con las autoridades académicas, gestoras, literarias de Madrid, que menosprecian, eso sí, la labor, en parte con razón, de la Comisión de Monumentos de Toledo o de las autoridades toledanas. Pero insisto, hay que ver tanto Parro como la obra de Parro como algo complejo. Por tanto, yo lo que he estado diciendo es simplemente, digamos, una realidad. Aparte de valoraciones, ya luego cada uno pues, puede valorar como crea conveniente, naturalmente. Para mí, insisto, la verdadera fundación, digamos, del toledanismo está en la historia de Toledo de Antonio Martín García, que sí que es de algún modo una contestación a Parro, porque dice frente a los inventos, la realidad. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues van a empezar a avisar, agradecerles de nuevo la asistencia y me pongo a su disposición para firmar los volúmenes que estimen contar, que creo que serán muchos. Muchas gracias.